Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mira el servidor que está más cerca de usted y dígale: en Cristo somos más que vencedores. Dígaselo con convicción: en Cristo somos más que vencedores. En la carta del apóstol Santiago, en su primer capítulo, en el versículo 12 al versículo 14, vamos a leerlo. Y nos habla de dos situaciones que enfrentamos los servidores: lo que hemos sido escogidos, lo que fuimos ya separados por gracia de Dios. Cuando se da el título de servidor es que ya esa persona tiene experiencia con Dios. Hay personas que van a un retiro y ya quieren, hermano, estar en primera fila, quieren estar mandando, quieren estar coordinando grupos cuando no tienen una madurez espiritual. Y una de las confrontaciones que enfrenta el servidor es que muchas veces no sabe resistirse en dos actitudes que nos muestra el mundo, que son las pruebas y las tentaciones. Y Santiago habla en consecuencia de esto y nos dice: dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza. ¿Cómo el servidor tiene que permanecer en Cristo? Con fortaleza. Usted se ha dado cuenta que muchas veces hay gente que tiene 15, 20 años sirviéndole a Dios, y cuando se acerca a alguien que está un poco desanimado, esa persona provoca desánimo en la otra persona. Hermano, he venido aquí donde usted porque estoy pasando por una situación difícil. No encuentro qué hacer con mi matrimonio. Hermano, usted y yo estamos en la misma situación. Un servidor no puede evocar esas palabras. El servidor tiene que utilizar las armaduras de Dios. Y cuando Santiago habla con relación a esto, es porque ellos vivieron, ellos experimentaron momentos de tribulaciones, momentos de pruebas difíciles, persecuciones y hasta amenaza de muerte. Santiago, después que leemos esta carta, antes de escribirla, ¿saben ustedes lo que le pasó al apóstol Santiago? ¿No saben ustedes cómo este hombre entregó su vida por el Señor? Lean el capítulo 12, capítulo 11 y 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice aquí la palabra: dichoso el hombre que soporta con fortaleza las pruebas, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. El primer paso que tiene que dar un servidor es amar a su Señor. El primer mandamiento, en el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, versículo 25 y siguiente: se acercó un maestro de la ley y le hizo una pregunta a Jesús. Y la pregunta que él le hizo, la hizo públicamente para ver qué respuesta le daba a Jesucristo, para ver si en ese instante Jesús le faltaba el conocimiento o la sabiduría. Pero Jesús es la palabra hecha carne y le respondió a la pregunta de aquel hombre que conocía la ley. Y Jesús escuchó la pregunta que le hizo: ¿qué debo yo de hacer para alcanzar la vida eterna? El servidor tiene que luchar para alcanzar esa corona. Si usted le está sirviendo al Señor simplemente para que Él pueda bendecir su casa, para que Él pueda proveer sus necesidades, usted no está sirviéndole a Dios. Usted le está sirviendo a su propio deseo, porque usted está favoreciéndose en su servicio. El servidor tiene que poner la mirada hacia la meta final. Pablo nos dice en 1 Corintios 9:24 que él corre como un atleta, y él corre de tal manera de que pueda llegar al premio, a alcanzar la corona. Un atleta corre de tal manera para ganar, y cuando un atleta entra en el terreno de batalla, va a competir con otros atletas que pueden estar mejor capacitados que él. Pero Pablo dice que el atleta, cuando va a competir, tiene que cuidarse
Si yo voy a competir siendo un atleta, si voy a competir en el día de mañana, hoy yo no puedo someterme a alcohol o a droga o a algo que me pueda, hermanos, debilitar físicamente. Al contrario, tengo que estar en el campo, en el terreno, formándome, disciplinándome, porque hay personas que van a estar mejores formados que yo y puede ser que yo quede descalificado. Y Pablo dice que como el atleta se prepara para alcanzar esa corona, pero lo que el atleta gana es una corona de laureles que se marchita, mas el que camina en fe, el que se mueve en fe, llega a la meta y no gana una corona de laureles. En 2 de Timoteo 4, Pablo dice que la corona que vamos a ganar es la corona de la vida eterna. Amén. Entonces Pablo sigue hablándonos, nos sigue hablando Santiago, y nos dice la palabra de Dios que cuando el maestro de la ley le hizo la pregunta a Jesús, ¿qué debo de hacer para alcanzar a la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿qué es lo que está escrito en la ley de Moisés? ¿Qué es lo que lees? ¿Cuáles son los mandamientos? Y él respondió públicamente, creyendo que iba a impactar el corazón de Jesús. Y le digo, ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Has contestado bien, le dijo el Señor. Pero te falta algo más, le dijo Jesús. Pero si amo a Dios con estos 4 elementos que impulsa la vida, ¿qué más me hace falta? ¿Qué era lo que le hacía falta a este hombre? Después de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿qué le hacía falta? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y le preguntó él a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Señores, está pasando lo mismo. Nos creemos servidores y solamente amamos a las personas cuando nos conviene. Vemos personas fuera del ministerio, vemos personas fuera de un retiro, la vemos en la calle y la ignoramos. Y después quieren que le llamen servidores. El servidor tiene que utilizar las armaduras de Dios. Santiago nos da el primer impulso para caminar hacia adelante. Ser fuertes en las pruebas. ¿Hay alguno que está pasando por pruebas acá? Entonces vamos a darle el retiro a otros servidores. Gloria al Señor. Entonces Santiago, que escribe esta carta, le voy a dar el testimonio de la vida de este hombre. ¿Quién era Santiago? Pero luego en el versículo 13 nos habla de las tentaciones. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Versículo 14. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. Versículo 15. De estos malos deseos nace el pecado, y el pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Santiago, si estudiamos la vida de él en el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles, aquí nos dice la palabra que ocurrió una persecución. Y al primero que enfocó Herodes fue a Santiago. ¿Por qué pudieron alcanzar a Santiago? Porque Santiago comenzó a escuchar en su corazón que después de la muerte había vida. Pedro salió huyendo. Santiago es apresado. Voy a leerlo. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 1 al versículo 5. Por aquel tiempo, el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia. ¿Qué estaba pasando con los creyentes? Eran perseguidos. Y los apóstoles representaban la iglesia. Y nos dice aquí la palabra de Dios. Ordenó matar a filo de espada. ¿Qué orden dio el rey? Matar. Cuando usted lo amenazan, como ocurre, que es normal, ocurre, sucede, en mi país no sucede, pero aquí sucede mucho.
cuando lo llaman a usted para presionarlo a través del teléfono. ¿Cómo le llaman a eso acá? Para extorsionarlo. Y usted comienza a intimidarse y comienza a crear temor. Ay, hermano, mire, ore por mí porque me están llamando, me están presionando y no sé qué hacer. Ore. Cuando le digan que no sabe qué hacer, dígale, ore, hermano, pero ore lleno de fe, porque la oración con duda no trae respuesta de Dios. Santiago 1:6. Ordenó matar a filo de espada a Santiago. ¿Y qué nos dice Santiago antes de morir? Siéntanse dichosos cuando se vean sometidos a toda clase de pruebas. Lo dice en el capítulo 1 de su carta, versículos 2 al 4. Pero Santiago enfoca algo que nosotros muchas veces perdemos de vista. Servimos al Señor para que los demás vean que estamos sirviendo, pero no enfocamos la corona que nos ha prometido el Señor. El servicio trae como herencia la vida eterna. Yo no sé si hay algún servidor aquí que está persiguiendo vida eterna. O no sé si hay servidores que caminan como caminaban los de aquel tiempo. Juan 6 nos implica que la muchedumbre le seguía al Señor y Jesús se detiene y les dice: ustedes me siguen por los milagros que yo he hecho, por la multiplicación de los panes. El Señor no quería que la gente le buscara simplemente porque Él puede proveer sus necesidades. Jesucristo quería que el hombre le siguiera para que viviera como Él vivió en esta tierra. El servidor tiene que seguir las huellas del Maestro. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 29 y siguiente, nos narra el evangelista San Juan el llamado de los primeros discípulos del Señor. Dice que el Bautista lo anuncia, lo comunica: ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. 2 discípulos de Juan lo dejaron, hermano. ¿Qué pasa cuando en la comunidad Amor de Dios servidores se sienten resentidos, se sienten marginados, rechazados y deciden irse a otro ministerio? Se fue fulano. ¿Cómo se sienten los servidores, los coordinadores? ¿Y qué pasó? ¿Quién tuvo la culpa? Y buscamos conclusiones. Juan no, hermano. Juan preparó a un grupo de servidores, de discípulos. Los preparó para que ellos conocieran al Mesías. No los preparó para que estuvieran siempre con Él. No se vayan, no me dejen solo, que la comunidad de Amor de Dios se está poniendo pequeña. Es mejor que se quede con 2 servidores auténticos que con 10 servidores hipócritas. El aplauso al Señor, porque aquí no hay hipócritas. Imagínese, usted es casado, se le vaya el esposo con una más joven. Gloria a Jesús. Démosle el aplauso al Señor. Es un ejemplo, es un ejemplo. Estos servidores no son chismosos, pero comunicativos. Se le va el esposo con una más joven que ella. Aquí no es lo mismo que el servicio que el matrimonio, porque el matrimonio es una reconciliación que viene de Dios. Es un pacto, una alianza entre el hombre con Dios. Por eso Jesús en Mateo 19 dice, cuando los fariseos le preguntan: ¿es lícito, Señor, separar al hombre de su esposa con un documento como lo estableció Moisés? Y Jesús les dijo: ¿no han entendido ustedes lo que leen? ¿Qué es lo que está escrito? Según en el principio el Señor hizo al hombre a su imagen y semejanza. Creó al hombre para la mujer y la mujer para el hombre, y los unió. Y lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Esa fue la respuesta de Jesús.
Y aquí cuando yo pongo el ejemplo, si el esposo se le va con una menor que ella, más joven, eso va a traer consecuencias amargas, desagradables, porque se está rompiendo la coyuntura de la fidelidad, del amor. Pero en relación con los discípulos de Juan, Juan se siente que su trabajo fue realizado, porque el trabajo de Juan no era que permanecieran en él, porque Juan es humano. Y Juan lo que hizo fue que se fue al desierto, se preparó utilizando las armaduras que Dios le había dado. El primer paso que Juan recibió fue la unción desde el vientre de su madre. Fue ungido, como dice Jeremías en su capítulo 1, versículo 4 al 7. El Señor me llamó desde antes de yo nacer, desde antes de formarme en el vientre de mi madre. Me consagró, me separó, me apartó. 3 cosas hizo el Señor. Lo primero que Dios hace es que nos consagra a Él. Amén. Y dice la palabra que se le fueron los discípulos. Y Juan le dijo: no se vayan, no me dejen solo. Y ahora, ¿quién va a escucharme? Ya nadie tenía que escuchar a Juan, porque Dios le dijo: cuando tú veas el Espíritu Santo vagar sobre él, ese es mi enviado. Ahí terminó tu ministerio, Juan. Ahí terminó tu servidumbre. Ya tú no eres más Juan el Bautista, porque Juan mismo lo dijo: es necesario que yo disminuya para que él pueda crecer. ¿Por qué Juan dijo esto? Porque Juan era escuchado y era visto como un profeta de Dios. ¿Qué es lo que provoca en nosotros irregularidad espiritual en los demás? Que no estamos dando testimonios del Señor, que no estamos provocando conversión en los demás. Y tenemos que provocar ese cambio cuando nosotros en verdad nos consagramos y servimos por amor y tenemos la identidad de Jesucristo. Entonces los demás dirán: a esa comunidad yo me acoplo, a esa comunidad yo voy, porque ahí se nota el amor de Dios. Y mira el nombre de la comunidad: amor de Dios. Amor de Dios. ¿Cómo se conjuga ese verbo? Que se les note. Yo amo, tú amas, Él ama, Él nos ama, ellos nos aman, nos seguirán amando. Hablo del Padre y del Hijo, porque el amor entre los hombres, hermano, es individual. Vuelvo y repito las mismas palabras: uno ama cuando tiene conveniencia en la otra persona, cuando sabe que va a recibir algo de la otra persona. Cuando nadie te puede dar nada, nadie es nada para ti. Jesús sabía que los discípulos no tenían nada que darle. A Juan se le van, hermano, y miren la actitud de Juan. Se le fueron. Y aquí nos dice en su capítulo 1 Juan. Vamos a leerlo, versículo 39. Pero voy a leerlo desde el 35 para que lo puedan entender. Al día siguiente Juan estaba allí otra vez con 2 de sus seguidores. ¿Eran cuántos? Y Juan se sentía bien, hermano, tenía 2 seguidores. Después de haberle comunicado la venida del Mesías a una multitud, se quedaron 2 con él. Y Juan perseveraba. Juan sabía que después de todo lo que él hizo, venía una recompensa. Santiago y Juan y Pedro y Pablo, Santiago, Juan y Pablo murieron de la misma manera, decapitado. Decapitado, o sea, no le dio tiempo, hermano, de poner prórroga, de extender un poquito más su vida. No, que me arranque la vida Herodes, como dijeron los 7 hermanos en el segundo libro de Macabeos, cuando fueron echados a la olla llena de aceite. Antes de meterlo allí al hervirlo, hermano, fueron degollados.
Se le desprendió el cuero cabelludo, la piel, se le arrancaron los dedos, se le mocharon los brazos, fueron decapitados completamente. Y cada uno, cuando era mutilado, decía: tú tienes poder para quitarme la vida física, pero después Dios me dará la vida eterna. Aleluya. El servidor tiene que soportar con fortaleza. Ay, hermano, que ore por mí. Ay, hermano, ore por mi familia. Hermano, ore por esto que me está pasando. Y usted no sabe orar. Jesús, cuando tenía una necesidad, iba al Padre. Jesús no iba a los apóstoles: hay Pedro, hay Santiago, Juan, Felipe, Andrés, Bartolomé, oren por su maestro que va a ser perseguido. Jesucristo sabe que el hombre tiene fuerzas limitadas, pero Él sabe que el Padre todo lo puede. Bendito sea su nombre, aleluya. No te refugies en el hombre, porque vas a fracasar. Apóyate en el Señor, que no te va a defraudar. Bendito sea Dios. Romanos 10:11. Los que confían en el Señor no serán jamás defraudados. Es una bendición estar con ustedes. Y es una bendición poder escuchar la voz de Dios cuando nos habla. Al día siguiente, ¿qué le deja decir esto a ustedes? Al día siguiente es que la vida de Juan continuamente era un servicio a Dios. Ay, para la comunidad de nuevo. Ay, que hay una cola tremenda. ¿Y cómo vamos a llegar? Juan no pone obstáculo. Que Herodes me está amenazando, que me están persiguiendo, que vienen y me sentencian y me dictan sentencia de cárcel, de muerte. Y Juan seguía anunciando: hasta que yo no vea la paloma, el Espíritu Santo bajar sobre lo que tú me has prometido, voy a seguir pregonando aquí en el desierto. Voy a seguir bautizando, porque tú, Señor, cumple tus palabras. Número 23:19. Dios no es como los mortales, que hoy piensan una cosa y mañana otra. Dios no cambia de decisión. Cuando Él dice algo, lo hace. Alabado sea Dios, aleluya. El servidor tiene que tener la mente de Dios y la obediencia de Cristo, aleluya. Dice aquí la palabra que Juan seguía anunciando. Ahora, hágase la pregunta a usted mismo: ¿estaba pasando un momento difícil Juan, sí o no? ¿Y qué hacía Juan en la dificultad? Pregonaba el poder de Dios. Alabado sea el Señor. Y estaba anunciando, y cuando de repente vio la paloma, ahora Juan auténticamente confiesa con sus labios, con autoridad: ese es el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Los que estaban con Juan le escucharon y lo dejaron solo y se fueron a seguir a Jesús. El servidor tiene que seguir las huellas de su maestro. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo: miren, ese es el Cordero de Dios. Los dos seguidores de Juan le dejaron y siguieron a Jesús. ¿A quién siguieron? Dejaron a Juan cuando oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Servidor, detengámonos un segundo acá. Cuando usted le habla de Dios a otra persona, ¿esa persona le sigue o no le hace caso? No me dio respuesta. Cuando usted le habla a alguien con autoridad de lo que él está haciendo en su vida, de lo que él está procreando en su vida, la gente le sigue, dice: hermano, voy a seguir la palabra que usted me dijo. Hermano, mire, después que usted me habló, todo ha cambiado. Que así sea. Juan ve que se van los seguidores, porque el mensaje de Juan tenía poder, porque el mensaje de Juan era como una espada de doble filo, porque Juan, hermano, no manchó la imagen de su servicio. Era un verdadero servidor, fiel, justo. Fue tan fiel que se fue al desierto
decidió, hermano, ausentarse de todo lo que estaba a su alrededor. El servidor, cuando en su casa no tiene la comida, cuando en su casa no tiene trabajo, cuando el servidor está pasando por deudas o situaciones, hermano, que atormentan su fe, el servidor huye de Dios. Juan hizo lo contrario. Juan huyó de la comodidad. Se fue al desierto. Dejó a su madre Isabel, ya una anciana, tenía que recibir el cuidado de su hijo. Dejó a su padre Zacarías y se fue al desierto, porque él escuchaba constantemente una voz que le clamaba, una voz que le gritaba, como dijo el profeta Isaías. Una voz grita en el desierto, aleluya: allanen el camino del Señor. El servidor tiene que preparar el camino para otros. El servidor tiene que ser un centinela y velar por la salvación de su casa, velar por la salvación de su prójimo, no velar por su necesidad, hermano. Mateo 6:33, aleluya: busquemos el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Bendito sea Dios, aleluya. Tu Dios tiene poder para proveer toda clase de necesidad. Yo le doy testimonio. Yo me fui sin un centavo a República Dominicana. Llegar allí con las manos vacías para mis hijos, para mi familia y para la gente que siempre te pregunta: ¿qué me traíste? Llegué con las manos vacías. Fui por 11 días, pero no fui solo. Duré 31 días. Y Dios proveyó todas mis necesidades. No hubo un día que me faltara el combustible para el carro. Me fui, no tenía carro. Encontré quien rentara un carro por el tiempo que yo iba a estar en mi país. ¿Y cómo uno se gana esto? Siéndole fiel a Dios, viviendo íntegramente en Él y para Él. Pero si yo desde que voy en el avión: Señor, ¿y cómo yo lo voy a hacer cuando mis hijos me pidan esto? Señor, ¿cómo lo voy a hacer cuando mi madre me pida esto? ¿Cómo lo voy a hacer cuando yo necesito esto? El Señor solo me dijo: tú ve, que no te dejo solo. Y cuando yo leo Josué 1, cuando Él le dice a Josué: yo estaré contigo, yo iré contigo, donde quiera que tú te muevas, donde quiera que tú estés, nunca te dejaré, nunca me separaré, nunca estarás solo, porque yo doy mi palabra. Bendito sea Dios, aleluya. Somos nosotros los que dejamos al Señor. Hermano, un consejo: cuando esté pasando por una prueba difícil, busca a Dios. Busca a Dios. Juan vio que se fueron aquellos dos servidores, y miren lo que dice aquí. ¿A dónde se fueron ellos? A la fuente. Se fueron a Jesús, porque le llegó esa palabra, hermano. Miren el Cordero, aleluya. Ahora, para ustedes servidores, ¿qué significa la palabra Cordero? Para el pueblo judío, la palabra cordero significaba entrega, significaba el abandono completo. Era la actitud que utilizaban ellos para buscar la compasión de Dios. Aleluya. El cordero se ofrecía en el templo como un sacrificio, y este sacrificio era por la expiación del pecado, por la aceptación de Dios, el Santo de Israel. Y cuando ellos escuchan que este hombre iba a hacer el sacrificio, aleluya, que el Padre envió a la tierra, ellos decidieron separarse de Juan, porque Juan ya no tenía importancia. Bendito Dios. Juan iba a perder la vida, pero la pérdida de Juan no traía salvación. El único que trae salvación al hombre se llama Jesucristo. Bendito sea Dios, aleluya. Solo en Él estaremos seguros. Los servidores de Juan oyeron decir esto y siguieron a Jesús, aleluya. Siguieron a Jesús. Oyeron, Romanos 10:17.
La fe nace por oír y oír la palabra que viene de Dios. Escucharon el anuncio de Juan. Servidores, nuestra proclamación tiene que tener efecto, no contradictorio, sino efecto de conversión. Juan 3. Nicodemo se acerca porque las palabras de este hombre tienen poder. Lo hace de noche. Se acercó a Jesucristo y acercándose a él, reconoció: Maestro, nadie puede hacer los milagros que tú haces. Nadie puede hacer las cosas que tú haces porque tiene que haber venido de parte de Dios. Ellos estaban en el templo. El hombre lo había colocado en el templo, en un lugar importante, pero no provocaban milagros en su vida, no provocaban cambio, no provocaban transformación en la vida de los demás, porque se basaban simplemente en la ley. La fe de ellos era estéril. Servidor, tu fe tiene que producir dos cosas: manifestación de Dios y vida eterna. Aleluya. Lástima que sea corto el tiempo, pero hoy debemos de provocar a Dios. Esa palabra que tiene tanto poder fluyó en él. Jesús no le dijo: ¿a qué vienen? Ellos iniciaron el diálogo. Hoy día es Dios el que inicia el diálogo con su pueblo. Hoy día es Dios que está enviando predicadores, sacerdotes, religiosas, laicos, que le hablen al pueblo, que se vuelvan como lo hizo a través de Josué. Y aquí dice la palabra: ellos se acercaron y Jesús se volvió a ellos. Él sentía que alguien le seguía. Él sentía que alguien iba hacia él, y sintiendo las pisadas de los que venían detrás de él, se volteó a ellos y le hizo una pregunta. Dios hecho hombre le habló al hombre pecador, y la pregunta que el Mesías le hace: ¿qué están buscando ustedes? Servidores, servidoras, ¿qué están buscando ustedes? Sus necesidades, las prioridades que nos presenta el mundo, o buscamos al Salvador. Buscamos la herencia eterna. ¿Qué buscan ustedes? Ellos le dijeron: Maestro, ¿a dónde tú vives? Aleluya. ¿Qué era lo que le interesaba a ellos? Le interesaba conocer la norma de vida de este hombre. Le interesaba conocer el lugar donde este hombre se iba a establecer. Y como Jesucristo no vino a establecer su reinado en un trono, en un palacio terrenal, Jesucristo les da una respuesta a su inquietud al preguntarles ellos: ¿a dónde tú vives? Jesús les contestó: vengan y lo verán. Ese llamado de Jesucristo que nos hace hoy servidores: vengan y lo verán. ¿Y qué era lo que Él les iba a enseñar? Vivir conforme a la voluntad del Padre. Vengan a observar cómo vive el Hijo del Hombre. Por eso dos se acercaron y le dijeron: Señor, quiero seguirte, pero dígame despedir a mi casa, a mi familia. Y dice la palabra que les digo: el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Las zorras tienen cuevas y las ovejas y esto y por acá. Y Jesucristo le digo: el Hijo del Hombre no tiene lugar donde descansar, porque Jesucristo no se acomoda a la voluntad del hombre. Jesucristo le enseña al hombre que la vida continuamente tiene que ser un sacrificio. Servidor, Santiago nos dice: siéntete dichoso. Qué bueno, Señor,
Qué bueno que tengo problemas en mi matrimonio. Qué bueno, Señor, que tengo deudas. Qué bueno, Señor, que estoy pasando por una situación dolorosa, difícil. Esa no es la respuesta. Un examen de conciencia. ¿Cuáles son los efectos que están creando toda esta turbulencia en mi vida espiritual? Porque dice Deuteronomio 28:6 que a donde tú pises será bendecido, y que hay efectos de bendiciones. Pero en el capítulo 28 versículo 15, consecuencias del que no obedece. Vendrán sobre él todas estas clases de maldiciones, y todo lo que haga será maldecido. Por eso él dejó mandamientos, dejó una doctrina, dejó sacramentos. Y cuando a nosotros no nos está yendo bien, es porque no somos auténticos servidores. Aleluya. Voy a terminar con estas palabras. Uno de los que oyeron a Juan siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Pedro. Andrés, antes que nada, fue a buscar a su hermano Simón. ¿Sabe lo que está pasando en nuestras vidas? Que familiares nuestros están desviándose. Familiares nuestros están separados de la gracia. Hijos que no tienen un contacto con Dios. Esposos que no tienen un contacto con el Señor. Amigos, amigas, parientes, familias cercanas nuestras, que ven que estamos en las comunidades, ven que anunciamos el evangelio, ven que alabamos y bendecimos al Señor, pero no producimos cambio. Andrés no tuvo una conversación con el Señor, solo vio a Jesús. Aleluya. Solo vio a Jesús. Y al ver la transparencia, la pureza, la fidelidad, la entrega, el amor incondicional de este hombre, se fue a buscar a su hermano, porque Andrés conocía la actitud de Pedro. ¿Saben los dos qué clase de hombres, de pescadores eran? Y fue: mi hermano, hemos encontrado al Mesías, al que tanto hablaron los antiguos profetas. Está aquí a orilla del mar de Galilea. He estado frente a él. No me habló, no me dirigió la palabra, bastó su mirada, su respiración. Hay aliento divino en este hombre. Hay algo que ha tocado a Andrés, hablándole a su hermano. Me imagino esto, hermano. Venimos a estos retiros, nos llenamos de Dios y salimos vacíos. Viene una mala noticia y perdemos la fe. 3 pasos que tenemos que dar para no perderlo todo. Dile al que está a tu lado: en Cristo somos más que vencedores. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Servidor, trae a tu familia, trae a lo que está a tu alrededor a los pies del Señor. ¿Cómo lo vas a hacer? Sirviendo con autenticidad, siendo auténtico. No utilice un uniforme aquí en la comunidad y al salir te lo quitas. Algo que me causó risa en mi país, no la pude ver, pero le prometo que le traeré una copia cuando regrese. Fue una película que salió dominicana, de comediantes, personas que actúan muy bien allá, y ellos observan cómo se está moviendo la fe, cómo se está moviendo el sistema, y decidieron a copiar una película. ¿Y sabe cómo le pusieron el título? Cristiano a la secreta. Presenta a un pastor que va al templo, que esto, que lo otro, y cuando sale del templo se va a los cabarets, a los prostíbulos, y vive una vida desenfrenada. ¿Verdad que aquí no somos así? ¿Verdad que aquí no? Aleluya.
Nadie da respuesta. ¿Será que somos así? Que somos cristianos católicos a la secreta. Que bien se ve el hermano René. Se verá así cuando salga de aquí. Se verá así cuando nadie lo está viendo. Será la misma persona cuando nadie sabe lo que hay en su corazón, en los secretos de su corazón. Solo Dios lo sabe, pero cuando usted no es auténtico, su testimonio describe lo que usted es. Yo predicaba en un retiro allá en Dominicana y se levantaron 2 evangélicas que fueron invitadas. Y me acerqué a ella y les estuve hablando y una se levantó enojada. Usted nos está buscando. Digo yo. Y busqué 2 de Corintios. Y le hablé con la palabra y dice: el que juzga es el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Yo no tengo derecho para juzgarle. Se cayó seguido y terminó llorando, entregándole su corazón al Señor. Dios hizo tantas maravillas en esos pocos días que estuve en mi país. Después lo vamos a escuchar en algunos testimonios. Pero para terminar, recuérdese esto, servidor, servidoras: en Cristo somos más. En Cristo somos más. El primer paso que tenemos que dar es utilizar con todas nuestras fuerzas el poder de la oración. La primera armadura que tenemos que revestirnos de ella es el poder de la oración. Lucas 4. Jesús sabe que el ministerio que va a emprender es difícil, no imposible. Van a haber obstáculos. Se van a presentar muchos adversarios. Se van a levantar muchas personas contrarias a la verdad de Dios. Y Él sabe que para vencer toda clase de obstáculo, toda clase de aflicción, de persecución, de amenaza, no lo puede hacer como hombre, porque si lo hace como hombre va a herir, va a lastimar. Y el Hijo de Dios no vino a crear heridas en el corazón del hombre. Él vino a sanar nuestras heridas. Aleluya. Por eso Él recibió toda herida. Isaías lo proclama, lo anuncia en su capítulo 53. Él se hizo maldición. Él se hizo dueño de nuestras iniquidades y por sus llagas nos sanó. La primera armadura es el poder de la oración. La oración hace crecer fe. El que no ora no crece en fe. Cuando usted ora con fervor, como nos dice el ejemplo de Lucas 18:1, la viuda que va donde el juez, y Jesús le dice a los discípulos, le habla en términos de parábola. Les habló de esta manera diciéndole: oren sin desanimarse, oren en cada momento. Había en una ciudad una pobre viuda, y había un juez, un hombre malo, que no tenía temor de Dios ni amaba a los hombres. Y esta viuda se acercó a él y comenzó a pedirle que hiciera justicia. Y iba un día y iba otro día. Insistentemente la viuda todos los días iba donde el juez. Un día este hombre perdió la paciencia. Para que esta mujer no me fastidie, la voy a escuchar. Y dice que este hombre, que no tenía temor de Dios y que no amaba a los hombres, atendió el llamado de esta mujer. Y dice Jesús: ¿acaso no lo hará mi Padre que está en el cielo por cada uno de ustedes que son sus hijos? Cuando oren de tal manera que no se desanimen. Lucas 4, Jesús se da cuenta que tiene que vencer las adversidades. Le digo a los discípulos en San Juan 16: en el mundo tendrán tribulaciones. San Juan 16. Les digo esto para que encuentren paz en unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Aleluya.
y cómo Jesucristo nos ayuda a vencer cuando utilizamos el poder de la oración. Estaba en Dominicana, en una asamblea un jueves en la noche. Una amiga me habla por teléfono y me dice antes de yo predicar: por favor, Winston, te pido que ore por una amiga de mi hermana. Tiene un tumor en la cabeza y un tumor en la columna. Te pedimos que ore por ella. Acaba de salir de quimioterapias y vuelve al doctor para que le hagan estudios. El poder de la oración. Comenzamos a convocar el poder de Dios y comenzó el pueblo a orar conmigo. Y en el momento que comenzamos a orar, vino palabra de conocimiento. Esa mujer que tiene tumor en el cerebro, tiene tumor en la columna, cuando vaya a los médicos no le van a encontrar nada. A los 8 días teníamos otra asamblea y la mujer, caminando por sus propios pies, fue a dar testimonio. Los estudios médicos salieron negativos. Alabado sea el Señor. El poder de la oración. Hay dos clases de oraciones: la oración que es personal y la oración de intercesión. La oración personal es para yo fortalecerme, es para yo permanecer con la autoridad del Hijo de Dios. La oración de intercesión es para yo clamar la asistencia de Dios sobre otro hermano. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Dice que Pedro estaba ¿dónde? En la cárcel. Pero había un grupo de hombres y mujeres que en la casa de Juan Marcos, en la casa de María, estaban allí orando mientras Pedro estaba en la cárcel. Aleluya. El grupo se reunió y comenzaron a ayunar, comenzaron a orar, y nadie entraba allí si no era una relación con Dios. Y todo el que entraba quebrantaba su corazón y oraban no por una necesidad personal, sino por la liberación de Pedro. Y fue tan fuerte y poderosa la oración que Dios envió un ángel y rompió las cadenas, abrió las 6 puertas y Pedro salió milagrosamente. Mientras estaban orando, Pedro llegó a la casa. La servidora, la niña, la que cuidaba, la criada, salió, abrió la puerta y se espantó y corriendo fue a decirle: no sé lo que está pasando, pero los que estábamos pidiendo, Dios nos ha respondido. Pedro está allá afuera, aleluya. Él está allá afuera. Muchacha, estás loca. Pedro está en la cárcel. Vengan para que lo vean, vengan para que lo crean. Y cuando fueron, Pedro les dijo: ¿por qué tienen miedo? El Señor me liberó, aleluya. El Señor me liberó. Es que estábamos orando por ti, Pedro. Vamos a orar por una hermana. Me dieron una notita aquí. Tiene cáncer. Utilicemos el poder de la oración. Otra de las armaduras que nos da el Señor es el poder de la fe. Los discípulos tenían poder de oración, pero no tenían la confianza absoluta. Un día, René, estaban 9 de los discípulos debajo en la ciudad de Jerusalén, pero 3 de ellos estaban observando la identidad de Dios en Jesucristo. Se les reveló en el monte de la transfiguración. Oh, gloria a Dios, aleluya. El servidor tiene que llegar a ese monte, tiene que pasar por un proceso de transfiguración. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo humano muera y que todo lo que exista sea Cristo. Los 9 estaban debajo y le llevaron a un endemoniado, y todo el día, la mañana, el mediodía, y no pudieron hacer nada. Utilizaron todas sus fuerzas y no hicieron nada. Después que se dieron cuenta que estaban quedando como ridículos servidores, discípulos de Cristo, vinieron los ataques. Y no eres tú de la comunidad de Dios. ¿Y acaso no eras tú el que daba testimonio allí? Y ahora mira cómo anda, cabizbajo, afligido, preocupado, perturbado, lleno de angustia, lleno de miedo. Yo sabía que en esa comunidad no estaba pasando nada. Comienzan las acusaciones. Y Jesús llegó y detuvo la conversación, el diálogo, la discusión.
¿De qué discuten ustedes? Se dio cuenta que los discípulos estaban faltos de fe. Señor, es que yo traiga a mi hijo. Eso está en Marcos 9, 14 al 24. Es que traiga a mi hijo que está atormentado, Señor. Tiene un demonio que lo lanza al suelo, lo lanza al agua, lo deja tieso, casi muerto. Lo he traído a tus discípulos. ¿A quién se los llevó él? ¿A quién llevó él el hijo enfermo, endemoniado? Servidores de Cristo. Le hacía falta el poder de la oración y el poder de la fe. Y Jesús dijo: gente sin fe. ¿Qué le faltaba a ellos? Confianza. ¿Qué nos falta a nosotros? Yo pensaba que lo tenían todo ya. El tercer paso es perseverar en Cristo. ¿Y cómo vamos a perseverar en Cristo? Aquí nos dice 2 de Corintios el apóstol Pablo, en su capítulo 10, versículo 3 al 6. Es cierto que somos humanos. A ver, ¿cuántos son humanos aquí? Porque alguna gente dice: ese animal. ¿Se ha dado cuenta? Cuando uno le habla mal a alguien: animal, ¿por qué me habla así? En mi país acostumbramos a decir así: tú eres un animal. ¿Cómo dicen aquí? Estúpido. También burro. Mejor que me digan animal y no burro. Es cierto que somos humanos. Entiendan bien, el Señor no llamó a personas sobrenaturales. Él llamó a hombres débiles, a hombres pecadores, a hombres incapaces de obedecer como Él obedeció a su Padre. Pero los perfeccionó. Esa es la grandeza de Dios, que Él, hermano, de lo poco que somos, hace cosas grandes. Aleluya. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las armas del mundo, sino que son poder de Dios. Aleluya. Capaz de vencer fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda la altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a la autoridad de Jesucristo. Palabra de Dios, aleluya. Cuando te venga un mal pensamiento, somételo al poder de Dios. Cuando te venga un mal pensamiento que traiga separación, duda, inconformidad, somételo a Jesucristo. Señor, someto este pensamiento que me lleva a la deriva. Someto este pensamiento que me lleva a la tortura. Someto este pensamiento que me provoca caer, me provoca dejarme llevar por la tentación. Ahora Pablo, cuando le habla a los romanos, aleluya, en su capítulo 8 nos dice, en el versículo 35 al 39, habla de ser victoriosos. Habla de ser más que vencedores. Habla de enfrentar toda clase de situación que se enfrente en el camino. Pablo no dice: salgan huyendo, trasládense a otro país, váyanse a otra ciudad, salgan de esa comunidad. Si no hay paz en la comunidad, váyanse a donde haya paz. Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Pablo va a hablar de todo lo que está alrededor del hombre, de todo lo que puede impedir perseverancia en Cristo en el hombre. El sufrimiento, las dificultades, o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte. Como dice la Escritura: por causa tuya estamos expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores. Aleluya. En todo esto saldremos más. Cierra tus ojos un segundo y piensa el momento que estás viviendo.
y enfoca ese momento y ahora mismo repite con autenticidad espiritual, con convicción plena de Dios: en esta situación, aleluya, yo saldré más que vencedor. No sé si lo está creyendo, pero yo sí lo estoy creyendo. En esta situación seré más que vencedor, porque tú tienes que ver los resultados que te ha manifestado Dios en otras situaciones, que tú pensabas que no ibas a salir de esa situación, pero hoy estás fuera de ella. Si Él lo hizo anteriormente, lo quiere hacer en este tiempo presente. Por medio de aquel que nos amó, y estoy convencido que nada, ahora repite esa palabra, nada me podrá separar de Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios, nada podrá separarnos de Cristo. Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor su amor. En los Efesios, Pablo le dice al creyente cuáles son las armaduras para ser más que vencedor. Abre tus ojos y escúchala y cópiala en lo profundo de tu ser. Estas son las almas espirituales del servidor, del auténtico, fiel servidor de Cristo. No el servidor que viene a la comunidad para que sepan que vino por responsabilidad. Es el servidor que viene a la comunidad porque ejerce con autoridad su servicio y que implica cambio en las demás personas. Aleluya. Y ahora, hermanos, Efesios 6, 10 al 18. Háganse fuertes en unión con Cristo Jesús, el Señor. Por medio de su fuerza poderosa, protéganse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo, y después de haberse preparado bien, manténganse firmes. Esa es la postura de un servidor en momentos de angustia. Buscar la presencia del Señor. El servidor tiene que postrarse a Dios, rendirse a Dios. Los 4 evangelios nos enseñan la actitud de Jesucristo cuando iba a ser apresado. ¿Cómo fue su oración? 3 aspectos humanos presentó en la oración: angustia, agonía y deseo de muerte. Y lloró amargamente. Y fue tan fuerte, hermano, su oración, que en su oración el Padre le mostró lo que iba a tener que soportar, y sudó sangre. Los científicos estudiaban este extremo de oración. Es cuando el espíritu sale del interior del hombre y le muestra la parte física lo que viene en el presente. Sangró. Cuando él observó las respuestas del Padre, se levantó y dijo: Padre, que no se haga lo que yo quiera, que se haga tu voluntad. No es la voluntad de Dios que el hombre muera en una enfermedad, porque si esa fuera la voluntad de Dios, cuando el rey Ezequías escuchó la noticia del profeta Isaías, hubiese entendido que el decreto de Dios se cumple. Dios le dijo: te vas a morir, no te curarás. Isaías 38. Y él se postró, rostro al suelo,
quebrantó su corazón, hizo un examen de conciencia ante los ojos del Señor, Dios Santo de Israel, y Dios retardó su promesa. No vas a morir, te voy a devolver 15 años más de vida por tu fidelidad, porque perseveraste en la mala noticia, porque no te desanimaste, porque no te refugiaste en tu hermano René para que oraras, porque nunca fuiste a la comunidad y le dijiste: hermanos, oren por mí. Eso es de servidores inmaduros. El servidor que ha crecido en el Señor no busca ayuda en el hombre. Alabado sea Dios. El servidor que ha perseverado en Cristo utiliza 3 herramientas: el poder de la oración, el poder de la fe, y persevera en Cristo. Aleluya. Jeremías 17:5. Maldito el que pone su confianza en el hombre. Vamos a orar, René. Lo que el Espíritu ponga en tu boca lo vamos a pronunciar. En el versículo 14, aquí es cuando se abre el entendimiento espiritual y se disuelve el entendimiento de Dios. Así que manténganse firmes. ¿Se recuerdan las palabras que le dijo el Señor a Josué? Solo te pido que tengas valor y firmeza. Imagínense, un día Moisés le dijo a Caleb, a Josué y a otro servidor: vayan a explorar la tierra que se nos ha prometido. Caleb y el otro vieron que eran gigantes, pero Josué veía a Dios por encima de los gigantes. Ellos veían que la tierra era abundante, pero veían el obstáculo primero que la bendición. Y le dijeron a Moisés: no podremos tomar esta tierra, los que habitan allí son gigantes, nosotros somos langosta ante ellos. Y Josué se levantó y le dijo: Señor, envíame a mí, aleluya, porque Dios nos dará esa tierra prometida. Bendito sea Dios. No importa que esté habitada por gigantes, el que tenemos con nosotros es más que poderoso. Bendito sea Dios, aleluya. Alábalo, santo. Somos más que vencedores en Cristo. Estén siempre, manténganse firmes, revestidos de la verdad. Un servidor que todavía sigue hablando mentira no puede ser firme en lo que hace. El servidor tiene que ser de una sola palabra. Santiago: diga sí cuando es sí y diga no cuando es no. Y protegidos de la rectitud, estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe, que su confianza en Dios sea el escudo que los proteja de todas las flechas encendidas por el enemigo. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, y que la palabra de Dios. ¿Qué error cometen los servidores? Que utilizan muy poco la palabra de Dios. Para Josué poder entrar a la tierra prometida y poseerla, el Señor le dijo en Josué 1:9: medita día y noche en la ley, conócela, practícala y te irá bien en todo lo que tú hagas. Nunca te separes de ella, ni de noche, ni al dormir. En todo momento, Josué, si te haces un oidor y hacedor de mi palabra, todo lo que tú hagas, aleluya, te irá bien. Salmo 1: el que medita en la palabra de Dios será como un árbol frondoso. Gloria a Jesús. Proverbio 4:20: guarda, hijo mío, mis palabras, nunca más la pierda de vista, grábatelas en la mente y en lo más profundo de tu corazón, porque ellas dan vida y salud a todo el que la haya. Vamos a ponerlo de pie y vamos a utilizar las armaduras que nos ha dado el Señor. Dice aquí la palabra: que la palabra de Dios sea la espada que da el Espíritu Santo. Miren cómo termina Pablo: los instrumentos de un guerrero
Lo primero es la fe, lo segundo es el casco de la salvación, Jesucristo. Lo tercero es la palabra que nos dejó el Padre. Y lo último es lo que provoca a Dios, el diálogo con Dios, la oración. Hay gente que quiere que los demás vean: fulano, no, yo no te levanté el teléfono porque estaba orando. Hermano, no te hice caso porque yo estaba orando, hermano. Mateo 6:9. Tú entra en lo secreto, en lo íntimo, en tu habitación, y el Padre escuchará lo que está en lo secreto de tu corazón. Queremos, como el fariseo en Lucas 18:7, que los demás nos vean, hermano, que somos servidores. Pero yo sé que aquí no somos así. Aquí queremos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Ponle la mano en el hombro al que te queda a tu lado y dile: Dios proveerá tus necesidades. Dios suplirá tus necesidades. Dios fortalecerá tu vida. Él te revestirá de toda su armadura. Ahora dile a ese servidor, a esa servidora: revístete de toda la armadura que Dios te ha dado. Mantente firme en todo momento. Confía en el Señor y Él actuará. No dejen ustedes de orar, dice Pablo. Les enseñó que la debilidad de un siervo está en la ausencia de Dios. No dejen ustedes de orar. Oren en todo momento. Aleluya. Palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a levantar nuestros brazos como vencedores. Vamos a escuchar esta alabanza. Y vamos a pedirle a Dios que en esta alabanza se produzca revelación divina, consolación de lo alto. Cierren sus ojos, porque al verme a mí no van a recibir nada. Pero entra en una relación íntima con Dios, íntima con tu Dios. Entra a ese cuarto, a ese aposento. Entra al secreto de tu corazón. Entra donde ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu pareja, ni tu amigo, donde nadie ha podido penetrar, solo donde puede entrar la fuerza de Dios. Aleluya. Señor, queremos estar en tu presencia. Por un destello de tu luz. Levantas en alto tus brazos, sierva, siervo, y contempla en este preciso momento el derramamiento de su gracia. No importaría, Señor, derrama de tu poder, revístenos de tu armadura. En el nombre de tu Hijo Jesús. Lo que tenga que esperar. En el nombre de tu Hijo Jesús. Tengo hambre de ti. Tenemos hambre de tu presencia. De tu presencia. Tenemos hambre de tu gracia. Aleluya. Señor, disuelve todo lo que te limita a ser Dios en nosotros. Hambre que toca, Señor. Toca en el nombre de Jesús. Haz fluir tu poder, Señor. Estremece este lugar. Hermano, imagínate que está en el tabernáculo de Dios. Estamos en el aposento alto. Solo estamos con Dios. Solo Él está ahí, restaurándote. Clama a tu Dios, clama a tu Dios. Señor, destruye todo plan del maligno. Toda obra del mal, destrúyela, Padre. Hoy nos abandonamos a tu presencia gloriosa, a tu poder liberador, a tu poder sanador. Concédenos la fuerza de tu espíritu. Aleluya. Hermano, sienta en el reposo de Dios, sienta en el descanso del Señor. Se está moviendo Él con toda su fuerza. Aleluya. Tenemos hambre, hambre del Señor que nos mueve. Tócanos, tócanos, Padre. Hombre, quebranta tu corazón, humíllate, confía en el Señor.
que nunca más serán defraudados aquellos que esperan en Él. Abre tu corazón y tus labios con sinceridad, clama al Señor. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la inquietud? ¿Cuál es el momento que te aflige, que te agobia? ¿En qué situación te encuentras? Quiero que sepas que Dios está dispuesto a levantarte, aleluya. Él está dispuesto a vencer más que fortaleza con su fuerza poderosa. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, clamamos en este preciso instante, Señor, en el cual nos sentimos en la cobertura de tu presencia, donde tú, Señor, te has querido detener. Te pedimos que vaya a ese hospital y toque a Verónica, Señor. Tú conoces, Señor, a dónde está la raíz de ese cáncer, en glándulas biliares. Hoy te pedimos, Padre, que tú traigas respuesta a nuestro clamor, como aquel pueblo oraba e intercedía mientras Pedro estaba allí en la cárcel. Oh, hermanos, vamos a clamar que Dios vaya y visite ese hospital, y que Él toque a Verónica, aleluya, y que Él toque a los enfermos, aleluya, que están en cuidados intensivos. Algo se está moviendo en este lugar, algo se está derramando. El Señor nos está respondiendo. Hay un aliento del cielo que fluye. Dios está visitando ese hospital, aleluya. Toca, Señor. Tócala, Señor. Que tu gracia llegue a donde está Verónica, y que nuestra oración salga con sinceridad, salga con ahínco, con devoción, con entrega. Señor, en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad. Te pedimos, Señor, por Carmelita Aparicio, Señor, que le acaban de amputar su pierna. Señor, tú conoces la enfermedad. Yo quiero orar, Padre, en este instante por cada una de las situaciones en la cual se encuentran estos servidores y servidoras tuyas. Ellos son tuyos, Señor. Lo mismo que habló tu Hijo amado en el Evangelio de San Juan 17. Oh Padre, yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado lo que me mandaste hacer. Ahora pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. Yo te ruego por ellos, aleluya. No ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos, Señor. Yo oro por estos siervos, Padre amado. Ellos son tuyos. Yo te pido en este instante, Señor, que tú los levantes de la situación en la cual se encuentran. Clamamos, Señor, para que sean revestidos de tu poder, para que tú les pongas armadura, Señor, para que los conviertas en auténticos servidores, lo hagan más que vencedores. Aleluya. Padre, todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Que tu poder, Señor, ahuyente, que se han esparcido todos los demonios que han querido actuar separando a estos servidores de tu presencia. Yo clamo, Padre, en el nombre de Jesús, para que tú arranques de raíz toda influencia maligna, todo ataque, todo dominio del enemigo sobre sus vidas. Clamo, Señor, para que ellos sean revestidos con la fuerza de tu Espíritu. Servidor, revístete de la armadura de Dios. Dile al Señor: concédeme la gracia de orar con poder. Dame el don de la fe, Señor. Dame la gracia de perseverar, de permanecer. No importa la situación, como lo dice el apóstol Pablo. No importa cuál sea la situación, en Cristo, aleluya, seremos más que vencedores.